Yo creo que es importante indicar que este año lo que muestra la situación internacional es, por un lado, que los gobiernos de todo el mundo actúan con un doble rasero según sus intereses en materia de derechos humanos, y segundo, que ese doble rasero los lleva a una incapacidad para unirse y defender los derechos humanos de manera consistente de todos los gobiernos. Lo que ha ocurrido en Ucrania con la invasión rusa es que por fin sabemos lo que los gobiernos son capaces de hacer bien. Es decir, se han abierto las fronteras a los refugiados, ha habido una condena universal de la agresión y de los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Se han arbitrado una serie de medidas que han permitido a la comunidad internacional responder adecuadamente a la situación de derechos humanos de Ucrania. Pero esa misma respuesta no se ha dado en otros lugares. No se ha dado en conflictos, por ejemplo, en el África subsahariana, como en Etiopía, como en Sudán del Sur. Y los refugiados y las guerras han quedado olvidadas y los gobiernos no han hecho un trabajo igual que han hecho en Ucrania, ese doble rasero. Y esa ineficacia de la comunidad internacional ha llevado a que se han agravado algunos de esos conflictos en todo el mundo sin que la comunidad internacional haya hecho nada, ¿no? Este papel no solo lo ha jugado Occidente, que también lo ha jugado, pero también lo ha jugado China, que al mismo tiempo de querer ser un mediador en el conflicto, machacaba, por ejemplo, a su propia población uigur, o por ejemplo se negaba a condenar las violaciones de derechos humanos en Myanmar. Lo primero, es importante no permitir que los gobiernos elijan qué violaciones de derechos humanos les guste enfrentar o no. Deben ser consistentes, no debe haber dobles raseros, debe haber convicción en defender los derechos humanos por parte de los gobiernos en todo el mundo. En segundo lugar, se cumple este año el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la Humanidad, y más que nunca es importante respetar las normas y respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y no actuar a la carta. Y en tercer lugar, dos derechos que quiero mencionar. Uno, el derecho a la protesta. El derecho a la protesta está en riesgo en todo el mundo. Más de la mitad de los países que Amnistía documenta en el informe anual han restringido el derecho a la protesta o han hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Bueno, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Irán. Y también los derechos de las mujeres están en juego, como hemos visto que siguen amenazados en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, que se restringe el acceso al aborto legal y seguro, o por ejemplo en Afganistán, cuando se restringe el acceso a la educación de las niñas.